Son las 7:05. A esta hora de la mañana recibimos en este estudio a Roger Celi, politólogo, coordinador del Observatorio Legislativo, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Roger, gracias por estar en este estudio. Lo hemos invitado para analizar la composición de la Asamblea Nacional y quiero empezar con algo que prácticamente no se ha tocado, diríamos, en mayor medida y tiene que ver con los asambleístas que retornan a esta nueva asamblea y que fueron parte de la asamblea que fue destituida por decreto del presidente de la República, el señor Guillermo Lasso Mendoza. Si no estoy equivocado, los que regresan son más de 40 y la mayoría de ellos de la Revolución Ciudadana. La pregunta es, ¿qué hicieron estos asambleístas en la asamblea disuelta? Por favor, buenos días. Muy buenos días, Jorge, Ramiro, y también un saludo a la distinguida audiencia de América Estéreo. Pues sí, son 43 ratificados en total. No son reelectos porque no hablamos de un nuevo periodo legislativo, sino es gente que fue cesada y que la ciudadanía los ratificó en su cargo, porque se lanzaron al mismo cargo, ¿no? La mayoría de la Revolución Ciudadana, por supuesto, porque fue quienes postularon a más legisladores cesados, digamos. Ajá. Ellos tuvieron esa idea distinta a lo que creía la ciudadanía de que los 137 pues no iban a regresar. Bueno, ellos dijeron vamos a postular básicamente a los mismos. Algunos se quedaron fuera, pero la mayoría fueron postulados. Y en ese sentido, de los 43 que postuló la Revolución Ciudadana, 35 fueron ratificados y 8 quedaron fuera. Ojo que no todos fueron reelectos, sino se quedaron fuera un número importante de legisladores. De ahí, la segunda fuerza política que más puso ex legisladores cesados fue el PCC. En total puso 10 y apenas 4 fueron ratificados. Se concluyó pues que no le fue tan bien al PCC en las legislativas al respecto de lo que le venía sucediendo en los anteriores años. Y en ese sentido hay datos interesantes que mostrar al respecto de los legisladores que los volvemos a ver en esta Asamblea Nacional. Por ejemplo, Marcela Holguín es la legisladora que más proyectos de ley ha presentado en los últimos años. En total, en el periodo cesado ella presentó 20 proyectos de ley. Pero ahí nos preguntamos, ¿qué pasó con estos proyectos de ley? ¿Se convirtieron en leyes o qué mismo pasó? Y si estos proyectos de ley además son importantes para el país, porque pueden presentar cualquier cosa. Efectivamente, y un gran número de proyectos de ley presentados no significa que es un mejor legislador. Exacto. De ninguna manera. Y ahí vemos, por ejemplo, que se aprobaron apenas 2 proyectos de ley de Marcela Holguín. Entonces ahí hay una problemática de fondo y es que para crear un proyecto de ley se utilizan recursos públicos. Un despacho nos cuesta alrededor de $15,000 a $20,000 mensuales y si es que esos 18 proyectos de ley quedaron en el limbo, posiblemente van a seguir quedando en esta legislatura porque ya se presenta una nueva agenda legislativa, se presentan nuevos proyectos de ley y es poco probable que se vayan a aprobar. Y el dato más preocupante es que esta acumulación de proyectos de ley da un resultado negativo para la ciudadanía y es que más de 1,000 proyectos de ley están estancados en la Asamblea Nacional desde el 2008. De este grupo de legisladores que vuelven al Parlamento, entre todos, ¿cuántos proyectos de ley han presentado? Más de 400 proyectos de ley. En total, en la legislatura cesada se presentaron 600 y se aprobó un 10% de esos 600 proyectos de ley. Y apenas un 5% se convirtió en ley de la República. Es decir, que el 90% quedó estancado. Y si ahí analizamos de estos 400 proyectos de ley que presentaron los ratificados, por ponerles un nombre, apenas registran un avance del 24%. Es decir, que la mayoría de los proyectos de ley de quienes vuelven a la legislatura están o en calificación del CAL, del Consejo de Administración Legislativa, o en revisión de las comisiones. Y lo que ya está por aprobarse, es decir, que ya está en segundo debate, que ya tiene informe listo para ser votado, es de proyectos de hace mucho tiempo. Ajá. Por ejemplo, está este tema del Código de la Salud, que ya fue desbloqueado ante el veto total del expresidente Moreno, y otras reformas, ¿no? Más de 20, que ya están varios años. Ahora, de este grupo, insisto en este grupo que regresa a la Asamblea Nacional, que recibió el voto favorable de la gente, ¿cuáles son los asambleístas que no aportaron o que poco aportaron en el periodo anterior, es decir, en la asamblea cesada? Sí, ese es un dato interesante
porque nos permite ver que posiblemente la gente no está votando por las caras ya, sino por las listas, por las organizaciones políticas. Y ahí tienes legisladores que, por ejemplo, no presentaron ningún proyecto de ley, como Combs Córdoba. Combs de la Revolución Ciudadana no presentó ningún proyecto de ley y vuelve. Y así hay otros legisladores que no presentaron proyectos de ley, como por ejemplo Mónica Salazar, lo propio de la Revolución Ciudadana, y Mabel Méndez. Entonces nos preguntamos si es que lo básico de un legislador es presentar un proyecto de ley y no lo presentan, ¿cómo vuelve a ser elegido por la ciudadanía? Es un fenómeno por lo menos interesante. Y eso significaría que no está cumpliendo su trabajo, porque están para dos tareas, legislar y fiscalizar. Sí, y yo le añadiría una más, que es representar. Representar implica que cuando vayan a votar estén presentes, porque de lo contrario la silla, pues la curul, como se la llama, queda vacía. De los que regresan, ha habido legisladores que no le han presentado siquiera este interés de asistir. Efectivamente, Ana Galarza, por ejemplo. Cuando Ana Galarza fue legisladora, ustedes recordarán, en el periodo 2017-2021, ella registró más del 25% de ausencias en votaciones. Pero hay que precisar que ella no fue de la asamblea cesada, ¿no? No, ella fue del periodo 2017. Además. Exacto, 2021 además fue destituida. Pero obviamente se hace el cálculo al respecto de las votaciones que ella pudo votar, no del universo total. Y de las que ella pudo votar, ella no asistió en más del 25%. Entonces nos preguntamos cómo una persona puede votar por un legislador que no es responsable a la hora de votar. Es una irresponsabilidad al respecto de la representación. Allí, Roger, podríamos decir que el mecanismo de votación de listas cerradas o por listas es un error. Desafortunadamente no se puede decir que es un error, sino más bien es positivo que se vote ya orgánicamente por organizaciones políticas. El error yo creo que está en los partidos políticos, al no revisar cuál fue la actuación de los candidatos, porque van a venir personas como yo, que van a revisar los datos y le van a contar a la ciudadanía que quizá no fueron los mejores candidatos. Pero ya están elegidos. Pero ya están elegidos. Y ahí hay un tema de responsabilidad y corresponsabilidad con la ciudadanía, de investigar un poco más al respecto de a quienes están postulando, pero es un ejercicio bastante complejo para la ciudadanía. Claro. Entonces la tarea, yo creo que, insisto, que recae en las organizaciones políticas de cada vez ir mejorando los cuadros políticos. Y en ese sentido, pues no solo Ana Galarza tuvo una baja responsabilidad a la hora de votar, también Mónica Salazar tuvo un 25% lo propio de ausentismo a la hora de votar, y Vicente Tayano, que regresa a la Asamblea Nacional con al menos un 20% de inasistencia a las votaciones. Y de ahí pues también tenemos casos, son más de 40 legisladores ratificados, digamos, pero hay casos que nos llaman la atención. Por ejemplo, Henry Kronfle. Henry Kronfle, que es uno de los legisladores que aspiró a ser presidente de la legislatura y que entendemos que volverá a intentar acceder a este cargo. Henry Kronfle no registra en el periodo cesado pedidos de información. Es decir, es un legislador, según la página web de la Asamblea Nacional, que no presentó ningún pedido de información, es decir, que no le preocupó la fiscalización y cómo se estaban desarrollando las actividades de gobierno. Que tenía la posibilidad de estar siempre unido en forma telemática, ¿no? Sí, él no tiene una baja ocupación de la curul. ¿Por qué? Porque él enviaba a su suplente. Entiendo, y no me compete hablar mucho de eso, pero que tenía un tema de salud que no le permitía estar en la legislatura. Pero más allá de eso, pues los pedidos de información pueden ser realizados por el despacho del legislador y pueden ser presentados en materia de fiscalización. Y nos llama la atención de que no haya un registro de fiscalización de Henry Kronfle, cuando era un legislador bastante visible en la Asamblea Nacional. Y así pues también hay que hablar de lo relativamente positivo. Hay quienes sí se dedicaron a fiscalizar. Por ejemplo, Ferdinand Álvarez, él presentó más de 300 pedidos de información. De la Revolución. De la Revolución Ciudadana, quien fue presidente de la Comisión de Transparencia y Control Social. Y tiene un alto índice de respuesta también, tiene un 91%, es decir, él estuvo pisando los talones a varias instituciones del Estado. Sí, hacía su trabajo también de seguimiento. Efectivamente, de ahí a que el trabajo se politice. Recordemos que Ferdinand y la Comisión de Transparencia era quien llamaba a la fiscal recurrentemente, pero se ve que hubo un interés
alto en fiscalizar. Pero vinculado al interés político partidista. En ese sentido, sí. ¿Y por qué, Jorge? Si uno hace pedidos de información y comienza a fiscalizar a las autoridades de Estado, posiblemente de esos 300, un 10, un 20% habrá reflejado un incumplimiento de funciones de las autoridades. Por eso se pedía tan recurrentemente información. Ajá. Pero yo me pregunto, ¿por qué Ferdinand no presentó un pedido de juicio político en las materias que fiscalizó? Entonces, quizá la pinza, por poner un término, se hubiese completado si Ferdinand Álvarez hubiese iniciado procesos de fiscalización más profundos como un juicio político, pero no fue el caso. No vemos proporcionalmente de 300 pedidos de información, unos 3, unos 6 pedidos de juicio político. Entonces nos llama la atención cuál era el interés de fondo de este legislador al presentar un gran número de pedidos de información. Entonces ahí pues, se puede colegir incluso de que fue un intento incluso hasta de entorpecer trabajos. Y ahí pues hay el debate más general. Recordemos que el presidente Lasso y sus ministros afirmaban que la Asamblea Nacional no les dejaba trabajar en materia de fiscalización. Hay que ser muy claros. Es una atribución legal, constitucional y legítima de la Asamblea Nacional fiscalizar. Sí. Pero de que ahí a que sea responsable ya hay un análisis más profundo y una brecha. Y el dato, como siempre Jorge y Ramiro nos gusta hablar con datos, pues el dato refleja que no fue tan responsable la fiscalización del periodo cesado. ¿Por qué? Se presentaron más de 25 pedidos de juicio político, pero apenas 5 pedidos terminaron en su objetivo, que fue la destitución del funcionario. Los otros 20 podemos interpretar de varias maneras: presión política, no estuvieron bien planteados, la autoridad se defendió bien, pero no llegaron a concluir de manera adecuada. E incluso, y con eso termino esta parte, no son presentados los juicios políticos con oportunidad. Las autoridades que son enjuiciadas, pues ya ha pasado un año de que han renunciado a sus cargos. Por eso siempre escuchamos que la Asamblea Nacional censura, porque son autoridades ya pasadas. Los juicios políticos, como ustedes saben, deben seguir un orden, y en ese sentido difícilmente la Asamblea Nacional va a poder procesar un juicio político con oportunidad, es decir, en el momento de la infracción del funcionario, generar una destitución, por ejemplo. Ahora, estos 40 legisladores que regresarían, por la experiencia que han tenido y de cómo funciona la Asamblea, podrían ser quienes canalizan la elección de autoridades, comisiones, o se ve dentro de los nuevos, por llamarlos así, de que tendrían la capacidad de imponerse a esta experiencia que tiene la Asamblea. Bueno, no es que es una Asamblea que se repite. Creo que ahí el dato también es importante mencionarlo. 1/3 de la nueva legislatura corresponde a asambleístas ya conocidos o a ex legisladores. 2/3 no. Entonces pienso yo que va a ser una asamblea que va a configurar autoridades de una manera bastante distinta. Y todo depende también de quién sea presidente o presidenta de la República. ¿Por qué? Y ahí, para entrar un poco en conformación también, porque es importante mencionar cómo se van configurando los números para la elección de autoridades. Y ahí tenemos dos polos. Tenemos, si es que gana Luisa González, tenemos a 50 o más legisladores de la Revolución Ciudadana que podrían generar una alianza, como ya se vio en el periodo cesado, con el Partido Social Cristiano, por ejemplo, para lograr alcanzar con las justas los 70 votos que son necesarios para elegir autoridades. Y hay 5 legisladores de Pachacuti que podrían sumarse a esa alianza. De ahí, Ramiro y Jorge, yo veo difícilmente que la Revolución Ciudadana pueda alcanzar fácilmente los 70 votos si es que gana Luisa para elegir autoridades. Pero es más complicado para Noboa si es que gana Noboa. Es más complicado a la hora de pensar en cómo va a ser los acuerdos, pero si vemos afinidades y tendencias, creemos que hay menor resistencia a conversar con Noboa que con Luisa González. ¿Por qué? Y es sencillo el tema. Recordemos que Pachacutic estaba en el periodo cesado y que ahora ese espacio lo ocupa Construye, porque es más o menos una relación 30-30 legisladores. Por el número. Por el número. Entonces, si es que sale Pachacutic, entra Construye, esa afinidad yo creo que se va a volcar a Noboa, porque evidentemente hay una relación dialéctica entre Construye y la Revolución Ciudadana que no creo que se supere. Y también el espacio de la ID, que la viene a ocupar a la Alianza Actuemos y ADN. Y ahí usted va sumando votos a Noboa, y si es que usted suma afinidades, fácilmente logra los 70 votos.
Entonces, posiblemente la gobernabilidad de la próxima legislatura esté más favorable para Noboa. No quiero decir que las cosas estén sentadas, pero no es lo mismo que le pasó a Lasso. Lasso y Noboa tienen un similar número de legisladores. Lasso 12, Noboa 13. Pero Noboa tiene más afinidad a la hora de pensar en ideología con las fuerzas políticas que hoy están en la Asamblea. Y en ese sentido, pues la conformación de autoridades creo que va a configurarse en torno a quien gane como presidente o presidenta de la República. Sí, creo que es la clave. Y el liderazgo que pueda tener también quien dirige la Asamblea. Por supuesto que sí. Y con esto, pues, creo que es una conclusión bastante importante. Creo que el propio Guillermo Lasso desmitificó la frase que él dijo: voy a gobernar sin Asamblea. No se puede gobernar sin legislatura. Y ahí, como usted bien dice, Ramiro, se necesita talento, conocimiento y experiencia a la hora de generar gobernabilidad ejecutivo-legislativo. Roger, ¿qué tanto puede ayudar la experiencia legislativa que tuvieron, aunque corta, ambos candidatos? Cualquiera que llegue a la presidencia de la República, ¿qué tanto ayudaría eso desde Carondelet con la Asamblea? Creo que muchísimo. Creo que el paso por la legislatura permite comprender tres cosas. En primer lugar, el diálogo que es necesario y los mecanismos existentes al interior de la legislatura y la relación ejecutivo-legislativo al respecto del ministro de Gobierno, por ejemplo, con los jefes de bancada. Creo que esa relación la comprenden bien tanto Daniel Noboa como Luisa González. Daniel Noboa fue presidente de una comisión especializada permanente. Eso es distinto a la experiencia que tuvo Luisa González. Luisa González participó en el comité de ética, pero no tiene una relación directa con el Ejecutivo. Y ojo que Daniel Noboa, me refiero a los datos, no me vayan a decir que yo estoy a favor de Noboa, por favor, pero me refiero a los datos. Noboa logró pasar al menos 11 leyes en materia de desarrollo económico al pleno de la legislatura y que fueron aprobadas. Y ojo con el dato, 9 de ellas con más de 100 votos. Entonces se nota que hubo por ahí alguna habilidad de conversación, de diálogo, que permitió que sea una de las comisiones más productivas en la Asamblea. Los dos saben, y quizá un poco más con ventaja Noboa, de que un ministro de Gobierno viene a ser clave ahí para el nexo político. Por supuesto, y no solo el ministro de Gobierno, sino los ministros de las distintas ramas. Y ahí conectando un poco con lo que decía Ramiro de la elección de autoridades. No sé si ya los candidatos están pensando en cómo se van a conformar las comisiones. ¿Por qué? Si es que se plantea un cambio al modelo económico, como lo ha dicho Luisa González y también Daniel Noboa, deberán tener una presidencia en la Comisión de Régimen Económico y de Desarrollo Económico clave. Y la Comisión de Fiscalización y Control Político, si quieren tener un balance a la hora de poder gobernar. Esas tres comisiones son supremamente claves. Y en ese sentido, hay que conectar los puntos. Quién va a ser ministro de Economía y Finanzas, quién va a ser ministro de Gobierno y quién va a ser ministro del Interior por el tema de seguridad en el Ecuador, debe conectarse de alguna manera con quiénes van a ser presidente de las distintas comisiones, ¿no? Ese análisis creo que ya lo deberían ir haciendo porque ya creo que se van cocinando también los acuerdos en la Asamblea Nacional a la hora de elegir autoridades. Pero qué alentador puede también ser para el país ver los perfiles de quienes llegan a la Asamblea, con una situación de no exigencia para quienes serían sus colaboradores, de tal forma que la ciudadanía piensa que nos iría igual o peor que con la asamblea anterior. Bueno, ahí hay dos cosas. La primera es que esta legislatura tiene bastantes oportunidades de hacer bien las cosas en el sentido de que existen al menos 20 proyectos de ley que ya están listos para ser votados. Y tiene que ser todo rápido, ¿no? Exacto. Entonces, ese es el punto, Ramiro. Esta asamblea tiene la oportunidad de en los primeros 6 meses despachar todas las leyes rezagadas, que no son menos importantes. Por ejemplo, la ley de gestión de riesgos, la ley de la reforma constitucional en materia de seguridad, del apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, ley de minería, el Código de la Niñez, el Código de la Salud. Hay 20 proyectos de ley que ya están listos para ser votados. Si esta asamblea logra acuerdos, creo que van a generar una imagen positiva en los primeros meses al país. ¿Usted cree finalmente, Roger, que sí se logre gobernabilidad cualquiera que sea presidente de la República? Yo creo que en el caso de Luisa González va a ser complejo, como ya hemos mencionado, y en el caso de Noboa, pues posiblemente sea más viable la gobernabilidad por la tendencia política de esta legislatura. Yeah. Así de sencillo. Y para contestar la pregunta de Ramiro, iba a decir la segunda parte.
Sí, hay un problema efectivamente de fondo en lo que va a pasar en la próxima legislatura, porque ya no se va a exigir título universitario y experiencia a los colaboradores de la Asamblea Nacional. Básicamente, un líder de alguna liga barrial de fútbol o de cualquier deporte va a poder ser asesor parlamentario y acreditarse para este trabajo. Y ahí pues lo que decíamos hace algún tiempo, el llamado de atención es a los legisladores, porque ellos finalmente son quienes deciden cómo contratar y a quién contratar. Si ellos contratan a personas calificadas y cualificadas para ejercer un despacho de asesoría, una función de asesoría, perdón, creo que van a hacer las cosas de mejor manera. Eso podría derivar en la calidad de las leyes. Por supuesto, y no solo en la calidad de las leyes, Jorge, sino en la imagen de la Asamblea. Ustedes recordarán algunos discursos públicos en el pleno de la legislatura de legisladores que se inventaban datos, que no conocían de procedimiento parlamentario. Y eso no depende mucho de ellos. ¿Por qué? Porque la Constitución es clara y establece que no hay que exigir a los candidatos un título universitario. Posiblemente los políticos no tienen una formación académica, jurídica de leyes, pero sus asesores sí deben tener, para que al menos su actuación en la Asamblea... Hay un balance, usted ya ha mencionado, Jorge, la fórmula no puede ser en la Asamblea Nacional, hablando de un despacho, político más político, o político más dirigente. Debe ser político más técnico. Claro. Si es que se juntan las dos cosas, posiblemente tengamos mejores leyes. Perfecto, con eso me quedo. Muy rico, como siempre, el diálogo con usted, Roger. Le agradezco por su tiempo. Muy amable. Gracias, Jorge y Ramiro, siempre a las órdenes. Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo. La pausa, volvemos.